asunto. Ya, listo. Ahí estamos. Vamos a pasar entonces al diagrama de flujo. Listo. A ver, como les decía, tenemos los siguientes símbolos. Inicio, documento, recepción, proceso, subproceso, perdón. Aquí tenemos BPMN. Aquí le vamos buscando, ¿no? Ya. Entonces, Basic Flowchart Shapes. Estos son los de vicio, ¿no? Entonces, y proceso. Son los típicos a utilizar, ¿no es cierto? Si quieren, pueden hacer una nomenclatura de lo que van a utilizar, ¿no es cierto? Aquí guardamos una nomenclatura, ¿no? Ya. Porque esta nomenclatura es bastante típica, ¿no? Ya. ¿Ya? Y me faltaría este de check. Entonces, también, como ven, uno se puede crear su propia nomenclatura, ¿no? Entonces, aquí se van poniendo los significados, ¿no? De cada uno. Check. ¿Ya? Documento. Inicio. Fin. Proceso. Subproceso. Y este le vamos a utilizar como almacenamiento, ¿no? Ya. Ahí tenemos nuestros diagramas y nuestras aplicaciones. Listo. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra nomenclatura y vamos utilizando los pasos. Ya. Entonces ingresamos la receta y la recepción de los materiales. Como la mantequilla tiene que pasar por derretido, la vamos para acá. Aunque ya la mantequilla puede ingresar directamente por acá, ¿no? Porque ya está, y directamente a la mezcla. ¿Sí? O sea, derretida y le cogemos por, ya, cogemos mejor por acá. Ajá. A ver. Vamos a ponerle así por acá. ¿Ya? Exacto. La mantequilla le derretimos y le regresamos. Le vemos por acá, entra directo a la mezcla. Listo. La materia prima, después de ser pesada, chequeada, controlada, entra toda la mezcla y hacemos la mezcla de unas galletas, en este caso nutritivas. Hacemos moldes de diferentes formas y tamaños. Ahora estábamos haciendo con motivos navideños unos moldes, pueden ser de arbolito, de diferente, ¿no? Corazón, cuadrado, estrella y diferentes. Horneamos
Hacemos un control de 180 grados, 5 minutos a 10 minutos como máximo porque las galletas hornean rápido. Enfriamiento empacado. Un proceso bastante sencillo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Miren, en este diagrama, en estas flujogramas, en esta monotonía de flujogramas, más difícil es dibujar a mano que propiamente en el programa, porque aquí solamente cogemos y arrastramos cada uno de los símbolos que nosotros necesitamos para esta temática de los procesos. ¿Sí? Entonces, utilizamos los símbolos de acuerdo a nuestra temática y vamos trabajando. ¿Sí? Entonces, con este alineamiento, yo creo que todos los grupos ya pueden estar en la parte de flujogramas, ¿no? ¿Sí? Ya. Vamos a entrar un poco una temática de diseño de planta, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué tal les parece el programa? Se ve que sí se lo puede dominar el programa. Sí, no es complejo, no es complejo. Ayer también estábamos trabajando con el mismo programa, todo lo que es árboles de problemas, árboles de objetivos, ¿sí? Para la temática del marco lógico. También se le puede utilizar para eso. Organigramas también tiene, organigramas, un sinnúmero de aplicaciones. Entonces, yo primero les voy a dar un poco de el tema de capacidad instalada. Luego el diseño de planta y a ver cómo le manejamos. Listo, entonces el proceso se lo hace cada paso, cada cosa que uno hace durante la práctica, ¿no? Como ustedes están ya muchos en el ejercicio práctico, ¿sí? Entonces, esa temática también posiblemente quisiera hablar ahora para ver si es que ya comienzo las prácticas con ustedes, entonces también les voy a explicar el proceso, ¿sí? Ya. Eso es. Eso es. En este programa se hace flujogramas de procesos y procedimientos. ¿Cómo les explico la temática o la diferencia entre el uno y el otro? Proceso es cuando tenemos un producto, cuando tenemos entradas y salidas. Tenemos un proceso de transformación. Los procedimientos más bien son temas, se podrían decir, académicos, de servicios, de registro, temas internos de una empresa, ¿no? ¿Sí? Cuando hay productos de salida, ahí hablamos de procesos. Cuando no hay productos de salida, hablamos de procedimientos. Listo. Guardemos el diagrama de flujo de las galletas. A ver. Cuando yo también otra temática que necesito que tengan en mi clase, vamos a trabajar con un librito que también se lo van a bajar de la página web, un librito que se llama Administración de Operaciones y Cadena de Suministros. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar bastante con este libro. Ya, listo. Administración de Operaciones y Cadena de Suministros. El autor es Richard Chase. ¿Ya? Vaya viendo un poco la temática que maneja este libro y de las cosas que tiene, ¿no? Lo que tiene Richard Chase. Aquí tenemos nuestro índice.
un libro bastante grande y tiene todo lo que es administración de la producción, ¿sí? Entonces, cuando está y tiene bastante temas estadísticos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que conmigo van a ver bastante estadística, bastante como estadística y en Excel, y todo lo que es programación de lo que es procesos y flujogramas lo vamos a trabajar con Visio. Entonces, esos dos programas vamos a aprender a manejarlos de la mejor manera. ¿Ya? Entonces, aquí voy a entrar a una parte, mire, de este libro, muy importantes algunas cosas. Esta parte de aquí de procesos, que todo es el análisis de los procesos. Y esta parte de aquí de planeación y control de la cadena de suministros. Entonces, nosotros vamos a trabajar justo con estas dos temáticas, ¿no? ¿Sí? Cuando vamos a trabajar bueno, estamos como quien dice tomando un adelanto y yendo la temática para el tema de proyectos y para mis clases de investigación. Y entonces vamos a trabajar con todo lo que es procesos y todo lo que es planeación y control de la cadena de suministros. ¿Sí? Para que nosotros podamos manejar y administrar todos los procesos poco a poco y nos vamos para la otra parte que sería el control de la operación de la cadena de suministros. Entonces vamos a esta parte inicial luego del diseño del producto y servicio, que es lo que se trabaja más en primer nivel, es diseño y desarrollo de productos. Entonces nosotros tendríamos que ya trabajar a cómo administramos el producto, cómo administramos su proceso. Entonces por eso voy a pasar a la temática de administración estratégica de la capacidad instalada, que está en la página 120. Desde ahí vamos a ir trabajando con este librito. ¿Ya? Entonces yo voy a ir pasando, ustedes me detienen, me ayudan. Ya estamos entrando a la página. Estas son, por ejemplo, las fases de desarrollo de un producto. Vamos por aquí leyendo un poco. Ayúdame con la lectura, Ángel. Desde la planeación. 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 Démoslo. La actividad de la planeación con frecuencia se conoce como fase cero, porque precede a la autorización del proyecto y el inicio. He hecho el proceso del desarrollo del producto. La fase inicial con la estrategia de la compañía e incluye la evaluación de los desarrollos tecnológicos y objetivos del mercado. El producto de la fase de planeación es el enunciado de la misión del proyecto, el cual especifica el mercado, metas del producto, las metas del negocio
sus supuestos fundamentales y las restricciones. Hasta ahí nomás. Listo. La fase de planeación, lo que ustedes pasaron por el inicio de un proyecto donde decidieron qué proyecto hacer, qué temática, cuál problemática tratar y los objetivos para delimitar este proyecto. ¿Sí? Descubrieron las necesidades con respecto a su producto, las necesidades que van a enmarcar en la gente en esta problemática y cómo van a avanzar, qué cosas van a hacer para que su proyecto tome fondo. Entonces, la fase de planeación es por la que ya pasaron en la parte inicial de primer nivel. Desarrollo y concepto. Ayúdanos, Jonathan. Desarrollo del concepto. En esta fase se identifican las necesidades del mercado meta. Se generan y evalúan conceptos alternativos del producto y se selecciona uno o varios conceptos para su mayor desarrollo y pruebas. El concepto es una descripción de la forma, la función y las características de un producto y por lo general va acompañado de una serie de especificaciones, un análisis de los productos de la competencia y una justificación económica del proyecto. Ya. Continúa con la fase de diseño. Diseño del sistema. La fase del diseño del sistema incluye la definición de la arquitectura del producto y su división en subsistemas y componentes. El plan final del ensamble, que se analiza más adelante en este capítulo, dentro del sistema de producción también se suele definir en esta fase. El producto de esta fase por lo general incluye un plano geométrico del producto, una especificación del funcionamiento de cada uno de los subsistemas del producto y un diagrama preliminar del flujo del proceso dentro del proceso final del ensamble. Ok, ok. Aquí nosotros entramos en un subsistema, en un sistema completo de producción y que manejamos varios procesos enmarcados en él. Nosotros vamos a manejar macroprocesos y microprocesos y entre ellos procesos de apoyo, procesos operativos y procesos de gestión. ¿Sí? Entonces vamos a manejar lo que se llama un mapa de procesos, una cadena de valor o una cadena de suministros. Entonces, cuando ya entremos más a fondo, no solamente vamos a arrancar a hacer los flujogramas de un proceso simple, ¿no? Sino también a hacer el mapa de procesos de una empresa y de ahí arrancar la temática de los flujogramas. Porque en una empresa industrial todo se maneja por procesos. Háblame de un poco, Estefanía, de la parte del diseño detallado. ¿Estás ahí, Estefanía? O ayúdenme una mujercita, Ángela. Me parece que le veo ahí. Ya. Ayúdenme una mujercita en la parte de diseño y detallado. Yo la ayudo, ingeniero. Ok. Dice diseño detallado. Esta fase incluye la especificación completa de la geometría, los materiales y la tolerancia de todas las piezas únicas del producto y la identificación de todas las piezas estándar que se comprarán a los proveedores. Se establece un plan de proceso y se diseña el ensamblado para cada una de las piezas que se fabricará dentro del sistema de producción. El producto de esta fase son los planos o archivos
de computadora que describen la geometría de cada pieza y el ensamblado por su producción. Las especificaciones para las piezas que se comprarán y los planes del proceso para fabricar y armar el producto. Ya, sigue con la parte de pruebas y afinación, por favor, también. Pruebas y afinación. Esta fase implica la construcción y la evaluación de múltiples versiones del producto previas a su producción. Por lo general, los primeros prototipos se construyen con piezas que tienen la misma geometría y las mismas propiedades de los materiales que la versión para la producción del producto, pero no siempre se fabrican con los procesos que se usarán de hecho para su producción. Los prototipos se prueban para determinar si el producto funciona para aquello que se fue diseñado o no, y si el producto satisface las necesidades de los clientes o no. Ya, listo. En alimentos es un poco diferente, o sea, aquí trabajan de industrias en general, ¿no? Son las mismas fases del proceso, pero trabajamos otras pruebas, otra afinación, otros detalles, ¿no? Por ejemplo, en la parte detallada, la parte del diseño, la parte más específica y más, se podría ser tediosa que nosotros tenemos que trabajar es el estudio de vida útil o estabilidad. Tenemos que llegar a un consenso sobre las condiciones de almacenamiento, de vida útil, de conservación del producto terminado. Entonces, aquí las pruebas son físicas, son químicas, son sensoriales, ¿sí? Las pruebas estas de afinación, las pruebas físicas, químicas, bastante de caracterización, todo lo que es vitaminas, nutrientes, ¿sí? También las pruebas sensoriales para ver la textura, el sabor, el olor, el color. Entonces, después de todo de analizar nuestros prototipos, recién podríamos llevar a un producto terminado. Pero todavía tenemos una producción de transición, o sea, nosotros tenemos que ir evaluando fase a fase nuestros productos. Entonces dice, esta fase, el producto se fabrica utilizando el sistema de producción que se quiere tener. El objeto de la producción de transición es capacitar a la fuerza de trabajo y eliminar los problemas que pudieran existir en los procesos de producción. Los productos fabricados durante la producción de transición en ocasiones son suministrados a los clientes preferidos y son evaluados con sumo cuidado para identificar cualquier falla que pudiera restar. El paso de la producción de transición a la constante suele ser gradual. En algún punto de transición el producto es enlazado y que dispone queda disponible para su producción, distribución generalizada. Es decir, pasa por una fase de transición donde nosotros vamos testeando, vamos viendo con los consumidores, vamos viendo la aceptación del mercado y vamos atrayendo un poco a la gente, testeando para ver para como quien dice, tratar de dejar sin fallas al proceso. Sí, entonces por eso se va capacitando la gente, se va entrenando en esa fase para que el proceso cuando ya llegue a la forma industrial o a la manera que nosotros vamos a trabajar, ya no tenga fallas. ¿Sí? Ya. Entonces, pasamos por esas fases de producción del proceso, de tener de tener nuestros productos, ¿sí? Y tenemos productos de un proceso intensivo, productos personalizados, ¿sí? Productos de alto riesgo, productos de prototipos rápidos, sistemas complejos, ¿sí? Y analizamos un poco también los temas de costos, de marketing. Pero primero, para mí es bastante interesante lo que les comentaba de la capacidad instalada. Esto es una casa de calidad
donde se hace una comparación de nuestros productos con la competencia. Se evalúa y se testea varias características de nuestros productos con la competencia. Tiene algunas cosas muy importantes de análisis QFD, sobre todo este libro. Sí me gustaría que lo revisen bastante. Claro que es bastante amplio, pero bueno, o sea, alrededor del trabajo que van a tener conmigo, vamos a revisar su gran mayoría. Porque así es como se hace el estudio técnico, la parte de factibilidad con este manejo. Entonces, ahí vemos la capacidad. Cuando yo les hablo de capacidad, ¿qué se les viene a la mente? Manejo de la capacidad. O sea, ¿para cuánto estamos nosotros, los volúmenes en cuanto a con los cuales podemos trabajar? Exactamente. A ver, tiempos, unidades y operadores, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar con ellos y administrarlos? A ver, ayúdame, Sergio, con lo que es capacidad. Léele ahí. Me gusta mirar la cara. O ayúdame, Edgar, que te veo que acabas de entrar. Yo le ayudo, ingeniero. Administración de la capacidad cooperativa. Un diccionario define capacidad como la facultad para tener, recibir, almacenar o dar cavidad en los negocios en un sentido general. Se suele considerar como la cantidad de producción que el sistema es capaz de generar durante un periodo específico en el contexto de los servicios. Esto refiere al número de clientes que se pueden atender entre las 12 a.m. a la 1 p.m. En manufacturas se podría referir al número de automóviles que se puedan producir en un solo turno. Cuando los gerentes de operaciones piensan en la capacidad, deben considerar los insumos de recursos y productos fabricados. Esto se debe a que para efectos de planeación, la capacidad real o efectiva depende de lo que se piense producir. Por ejemplo, una empresa que fabrica múltiples productos intermediablemente producirá más de una clase de aquellos que otra con una cantidad determinada de recursos. Por lo tanto, aun cuando los gerentes de una fábrica de automóviles declaren sus instalaciones tienen de 6.000 horas hombres disponibles al año. También están pensando que se pueden usar para fabricar 15.000 modelos de 2 puertas o 120.000 modelos de 4 puertas. O alguna mezcla de estos dos modelos. Ello refleja que se deben insumos tecnológicos y fuerzas de trabajo pueden producir, conocen mezclas de productos que se exigirán a estos recursos. El punto de vista de la administración de operaciones también hace hincapié a la dimensión de la capacidad diferente al tiempo. Es decir, la capacidad de tiempo también debe plantearla con relación a un periodo dado. La diferencia que suele marcar entre la planeación para el largo, el mediano o el corto plazo. Es prueba de lo anterior. Hace a recuadros horizontales
de tiempo para planeación de la capacidad. Por último, la planteación de la capacidad misma tiene diferentes significados para las personas que están de distintos niveles de jerarquía administrativa de las operaciones. El vicepresidente de producción está interesado en la capacidad agregada de todas las fábricas de la empresa. Sus intereses se refieren principalmente a sus recursos financieros que se necesita para sostener de la fábrica. ¿Usted qué estudiaría entre este proceso cuando cubra los presupuestos capitales en el curso de finanzas? Si bien no existe el puesto de gerente de capacidad, si hay varios puestos administrativos en que se encargan de la capacidad, se utilicen de la forma efectiva. Capacidad de un término relativo en el contexto de la administración de las operaciones. Se podría definir como la cantidad de recursos disponibles que se requieren para una producción dentro de un periodo concreto. No esta definición no hace diferente. Ok, listo. Cuando hablamos de capacidad, hablamos de diferentes tipos de capacidad para la producción. Operativa, hay una capacidad máxima teórica, ¿no? Operativa o producción real tiene que ver con lo que producen los trabajadores, lo que pueden al momento y lo que hacen normalmente en una planta, ¿sí? En cambio, máxima teórica o capacidad de diseño o instalada es lo máximo que puede una máquina en condiciones óptimas de trabajo. O sea, normalmente nos vienen ya la maquinaria se podría decir, con unas especificaciones de capacidad operativa máxima que estas pueden trabajar. Es decir, por ejemplo, pongamos el tema de una amasadora en el tema de la panificación, viene lista para una capacidad de unas 30 libras, pero yo nomás tengo que trabajar y hacer unas 20 libras. Entonces, lo que yo hago es la parte operativa y lo que puede hacer la máquina es la parte máxima, ¿no? Y de ahí viene el tema funcional o el tema de utilización de la planta, donde la producción real, dividido para la producción máxima teórica, nos da un índice de utilización de planta. Nos dice cuánto nosotros en porcentajes estamos utilizando de ella y optimizando. Entonces ahí viene la eficiencia, el término de eficiencia, de cómo yo puedo optimizar más o aumentar más mi eficiencia de planta, ¿sí? En la utilización. Entonces aquí están trabajando, vean, este también es un de alimentos. Entonces aquí miren, justamente lo que les decía y que lo que les trabajaba. Entonces, ustedes en la parte técnica o la factibilidad técnica y tecnológica, lo que ya tienen que trabajar en sus productos, sus proyectos, sus procesos, ya son los índices de capacidad. ¿Cuánto pueden procesar en el caso del filete de morenillo? ¿Cuánto pueden procesar en el caso de atún? O sea, ¿cuánto alcanza la planta? ¿Cuánto podrán hacer ustedes? ¿Sí? Porque ya si vamos a trabajar después de esto la temática de costos, entonces vamos a necesitar saber nuestros índices de utilización de planta, nuestra capacidad operativa, lo que vamos a poder hacer. Entonces, miren por aquí un ejemplo. Dice, el término capacidad implica el índice de producción que se puede alcanzar. Por ejemplo, 300 automóviles por día, pero no dice nada de cuánto tiempo será posible sostener ese índice. Por lo tanto, no se sabe si esos 300 autos por día se refieren al máximo alcanzado en un día, al promedio de 6 meses. A efecto que debe este problema, se usa la mejor nivel de operación. ¿A qué se refieren con el mejor nivel de operación? Tú normalmente trabajas, pongamos de una semana. En una semana trabajas, pongamos en el mismo asunto del pan. 100 panes el un día, 120 el otro, 200 el otro, 150, y así tenemos, ¿no?
pero el mejor nivel de operación de esa semana lo podemos sacar promediando de toda la semana o decir en lo más alto de porque pudimos producir y con buena calidad, pues fueron 150 panes. Y ahí está nuestro mejor nivel de operación. ¿Ya? Entonces, también se puede trabajar una capacidad instalada con respecto al mejor nivel de operación porque ese es más, este índice de utilización es más real. Porque, ¿qué pasa? Si tú trabajas con la capacidad máxima teórica, el tema de lo que puede alcanzar las máquinas, estás con un referente que quizás nunca llegues a sostener y más que nada si llegas a soportar, posiblemente la máquina no aguante por mucho tiempo, porque también eso sí suele pasar. Hay que tener un buen mantenimiento preventivo operativo como de las maquinarias, porque si mucho se le soporta su capacidad, mucho se le fuerza, se podría decir así, y llega a un máximo operativo. Entonces aquí trabajamos mejor la capacidad utilizada o la producción real, se puede decir, con respecto al mejor nivel de operación. Entonces aquí tenemos nuestro índice de utilización de esta manera. ¿Ya? Y entonces también nosotros podemos planear nuestra planeación, planear nuestra capacidad para aumentarla, para tener un colchón. Por aquí tenemos un análisis de un colchón de capacidad. Miren, para determinar la capacidad que se requerirá, se deben abordar las demandas de líneas de productos individuales, capacidades de plantas individuales y asignación de la producción a lo largo y ancho de la red de la planta. Por lo general, esto se hace con los siguientes pasos. Usar técnicos de pronósticos. Sí, por eso vamos a trabajar con bastante estadística, porque vamos a entrar a la parte estadística de pronósticos. Y también estadísticas de control de calidad. Nosotros vamos a entrar a analizar, a desarmar, a desmenuzar, se podría decir, todo el proceso para nosotros poder manejarlo y administrarlo. Productos individuales dentro de cada línea de productos, calcular el equipamiento y la mano de obra que se requerirá para cumplir los pronósticos de las líneas de productos, proyectar el equipamiento de la mano de obra, que estará disponible durante el horizonte del plan. Entonces, ahí hablamos de un colchón de capacidad, lo que se requerirá, lo que se mantendrá, lo que nosotros tenemos que producir como extra para poder planificar. Esto es lo que nos puede servir, por ejemplo, en el filete de morenillo, Jonathan. Tener un colchón de capacidad para las épocas de veda. Claro, no soltar mucho el tema de la poscautura, ni tampoco el mucho tiempo congelado, porque teníamos esa temática de que altera el producto. O sea, nosotros tenemos que jugar con eso de la conservación del producto y la buena calidad de la materia prima. Entonces, podemos jugar con este colchón de capacidad, pero en ese sentido. Entonces, aquí podría estar una de las soluciones para nuestro proyecto. ¿Sí ve? Anótale por ahí. ¿Sí? La empresa decide tener un colchón de capacidad que se mantendrá entre los requerimientos proyectados y la capacidad real. Un colchón de capacidad se refiere a la cantidad de capacidad que excede de la demanda esperada. Por ejemplo, si la demanda anual esperada de una instalación es de 10 millones en productos al año, si la capacidad de diseño es de 12 millones de dólares al año, esta tendrá un colchón de capacidad del 20%. Sí, entonces, pero también nosotros en alimentos debemos ver cuánto nos va a convenir almacenar extra. ¿Cuánto nos va a convenir hacer ese colchón de capacidad? Aquí trabajan bastante con pronósticos de trabajo, con pronósticos. Entonces, para esa temática tengo que darles un poquito más de estadística, entonces no entremos todavía en números, pero sí entremos en conceptos.
Si me entro ya a números, ya me adelanto mucho en la temática que voy a trabajar con ustedes. Me prefiero trabajar un poco más con conceptualizaciones para que vayan tomando forma las cosas que después las vamos a tener prácticas. Sí. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún tema, alguna consulta que se les ocurre? Estos análisis que ven aquí son para calcular árboles de decisión en temas de inversión. Se trabaja bastante árboles de decisión en temas de inversión. Sí. Decidir cuánto, cómo y dónde invertir. Y claro, va ligado el tema de capacidad instalada porque ahí ya determinamos de cuánto vamos a producir en nuestra planta, cómo le vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que vamos a enmarcar en nuestra factibilidad técnica a continuación. ¿Sí? Yo voy a pasar de la capacidad a un análisis de la capacidad en forma de procesos. Como estamos trabajando todo este tema de procesos, de tipos de procesos, de flujogramas, vamos a entrar a un análisis de la capacidad y a un análisis de procesos donde podemos ver que un proceso también depende de otro y si no pasa, viene una limitante, ¿no? Entonces aquí vamos justamente a entrar en esa disyuntiva, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pongámosle como la simple temática del pan y del horno, ¿no? Entonces aquí tenemos todas las análisis que se toman en cuenta cuando entramos a tiempos y análisis de productividad en procesos, ¿no? Mire, tiempo de operación igual tiempo de preparación más tiempo de corrida. Tiempo de procesamiento igual tiempo promedio de unidad que tarda en pasar al sistema, ¿ya? Velocidad, tiempo de procesamiento sobre tiempo de valor agregado, tiempo de ciclo igual tiempo promedio entre las unidades, determinación, índice de procesamiento sobre 1 sobre tiempo de ciclo. Entonces tenemos este índice. Eficiencia, producción real sobre la producción estándar, parecido al tema de utilización de planta, ¿sí? Sino que en cambio con eficiencia tenemos un concepto que buscamos aumentar ese índice de utilización. Productos de insumos, utilización, tiempo activo, tiempo disponible, ahora que le cambian un poco la temática. ¿Ya? Entonces aquí entramos al manejo de operaciones. Yo sé que aquí en este libro hay más, se podría decir, más ejemplos de procesos industriales, pero yo sí les voy a trabajar con procesos alimenticios. Entonces vamos a hacer una relación entre los unos y los otros. ¿Ya? Entonces, por aquí anda el proceso que vamos a trabajar, que vamos a, como quien dice, a desglosarle y por qué vamos a llegar a esta temática del manejo de la capacidad. Entonces, suele haber procesos limitantes que limitan el proceso del uno del otro porque, por ejemplo, digamos, yo trabajo 20, digamos que soporté la capacidad máxima y trabajé las 30 libras completas, pero no entre harina
no solamente de harina, sino también de harina, margarina y los otros ingredientes en una temática del pan. Entonces, digamos que yo trabajé lo que es 20 libras de harina, me puse unas cuantas de margarina, sal, azúcar, todo lo que es levadura, y trabajé mi pan, me salió como unos 220 panes, pero en mi horno entran cerca de 160. Entonces ahí limitamos la capacidad porque nos quedan 40 para otra tanda. Entonces esa es la disyuntiva porque suele haber ese tema en procesos. Unos pasan, otros se quedan y tenemos que guardar, seguir trabajando y seguir rotando. Entonces, por aquí hay justamente un análisis muy parecido. Y yo sé que queda bastante, como quien dice, para que lleguemos al tema de mi clase, justamente aquí está. Ya, análisis de procesos de manufactura. Ayúdame otra vez, Jonathan, con la lectura desde cada tarea. Cada tarea de un proceso efectúa en cierta medida la transformación de los insumos en el producto deseado. El flujo de un proceso incluye el flujo de materiales y también la información. El flujo de materiales traslada el producto de una tarea a la siguiente. El flujo de información sirve para determinar la medida de la transformación que se ha realizado en la tarea anterior y la cantidad exacta que resta para realizarse en la tarea presente. Cuando no se está desempeñando una tarea ni transformando una pieza, esta debe ser almacenada. Los bienes almacenados en espera de ser procesados en la tarea siguiente se suelen llamar inventario de trabajo en proceso. Hasta ahí nomás. Miren, por ejemplo. A ver, vamos viendo el caso desde antes mejor, para poder entenderle. Dice que el análisis de un proceso implica adaptar capacidades y equilibrar las distintas partes del proceso para maximizar la producción y minimizar costos. Dados los recursos disponibles, la compañía en este ejemplo, a varios fabricantes de este componente armado, cuenta con 15 trabajadores, de los mismos que elaboran un turno de 8 horas. Nada muy distinto a nosotros porque ustedes suelen trabajar turnos rotativos de 8 horas o 10 horas o 12 horas dependiendo del producto, ¿no es cierto? Entonces, aquí hacen 150 componentes por hora, se paga por los trabajadores en forma de incentivo, 30 centavos por cada pieza buena terminada. El pago se reparte equitativamente entre los trabajadores. La gerencia piensa que si fuese necesario trabajar con 15 trabajadores. Dice, las piezas se componen al ensamble final, provienen de dos fuentes. El departamento, el moldeado, fabrica la pieza crítica y las restantes provienen de proveedores externos. Se cuenta con 11 máquinas capaces de moldear la pieza fabricada internamente, pero por lo general siempre hay máquinas que están siendo afinadas o reparadas en un momento dado. Entonces, cuando tenemos máquinas que están afinándose o reparándose o en mantenimiento, ahí tenemos una limitación de la capacidad. Por eso es que cuando hablamos mejor nivel de operación, más bien cuando hablamos de la capacidad máxima teórica, hablamos en condiciones óptimas, como todo el proceso está funcionando de la mejor manera, pero lo cual no es así. Ustedes saben que en la parte real todo se trabaja diferente y ocurre cada cosa y cada problema que uno que tiene que resolver ese rato. Entonces pueden producir, dicen, 25 piezas por hora. Además, los trabajadores reciben una remuneración individual de 20 centavos por cada pieza. Entonces vamos a hacer este trabajo que va a ser un ejercicio resuelto y después podríamos ponerles un ejercicio para que ustedes lo puedan hacer. ¿Sí? Son cosas industriales, pero sí se pueden relacionar con alimentos. También tenemos temas de ensamble en alimentos. Cada máquina requiere un operador de tiempo completo y puede producir 25 piezas por hora.
Además, los trabajadores reciben una remuneración individual de 20 centavos por cada pieza buena. Cuando los operadores trabajan horas extra, reciben un incremento de paga del 50% o 30 centavos por pieza buena. La fuerza de trabajo moldeado es flexible en la actualidad. Solo si 6 trabajadores desempeñan esta actividad. Dentro del grupo de trabajadores de la compañía, otros disponibles, el costo de materias primas, 10 centavos por unidad, y el análisis detallado realizado por Departamento de Contabilidad, 2 centavos del consumo de electricidad. Entonces irán anotando aquí, ¿no? Hay 15 trabajadores, 150 componentes por hora, 30 centavos por pieza, 25 piezas por hora. Por aquí está otro de 30 centavos de pieza buena, 2 centavos de electricidad. ¿Sí? Entonces vayan anotando los datos. Un edificio alquilado, $100 por semana. Entonces tenemos costos hasta de arriendo, ¿no? Recuerden que lo que es el arriendo de planta entra como parte del costo indirecto de fabricación. Los empleados de supervisión, mantenimiento y oficina, $1,000 a la semana. El supervisor también, porque, o sea, el operador es la mano de obra directa, ¿no? Es el que va directo con el operativo, con el hacer el producto, ¿no? Entonces, pero en cambio el supervisor puede entrar un costo indirecto de fabricación porque también está sujeto a transformación, ¿no? Departamento de Contabilidad, cuenta de equipo a razón de 50 por semana. El siguiente diagrama de flujo del proceso, 2 rectángulos. Ya, aquí simplemente hacen un diagrama como que reciben los productos, ensamblan y pasan. Nada más, ¿sí? Entonces aquí inventario, almacenamiento de piezas, inventario, almacenamiento de piezas. También puede ser en alimentos, recetamos los productos, todos los materiales, los pesamos y entramos una mezcla, por ejemplo. ¿Ya? En cambio aquí entra en un ensamble. Listo. Entonces ahí comienza la primera pregunta y el primer análisis, ¿no? Dice, determine la capacidad de número de componentes producidos por semana del proceso entero. De las capacidades del proceso entero están equilibradas. Entonces, aquí dice que en cada uno es el empleado, operario, tiempo completo de una máquina, por tanto, solo están operando 6 de las 11 máquinas. Esa es nuestra parte que nos dirige y nos dice cuántas unidades se van a hacer. Entonces, 6 por 25, en la una pieza, en la una parte de la máquina decía que nos trabajamos 25 piezas por hora por máquina. Entonces, 6 por 25, por 8 horas al día, por 5 a la semana, tenemos 6,000 piezas por semana. Esa es la capacidad del moldeado. Sí, del un proceso. Ahora del ensamble. 150 componentes por hora, por 8 horas al día. Por 5 días a la semana tenemos 6,000 componentes. En buena hora estamos produciendo lo mismo, ¿no? Entonces ahí tenemos un equilibrio. Si el proceso moldeado utilizara 10 máquinas en lugar de 6, si no se hicieron cambios en la tarea final del ensamble, ¿cuál sería la capacidad del proceso entero? Capacidad moldeado con 10 máquinas, 10 piezas por 25 por hora, por 8 horas, por 5 días a la semana tenemos 10,000 piezas. Serían 10,000. Se me pasó, ¿por qué se me fue tan abajo? Aquí está, aquí está. Ya, 10,000. Listo. Dado no se ha hecho el cambio. Vamos a trabajar este ejercicio propuesto, resuelto. Luego un ejercicio por resolver y luego un ejercicio en alimentos. Y ahí completamos el asunto. ¿Sí? Trabajemos hasta las 4 para que no se cansen, para que vayan a la casita, que estén tranquilos, todo chévere, todo bien. Y hayan aprendido algo bueno, que es el manejo de la capacidad instalada. Entonces tenemos 10,000, ¿no es cierto? Dado que no se ha hecho un cambio de alguno en la tarea del ensamble final, la capacidad de proceso de ensamble sigue siendo 6,000 componentes por semana. Por lo tanto, aun cuando la capacidad de moldado de 10,000 por semana, la capacidad del proceso entero es solo por 6,000. Ahí tenemos la temática de que es un proceso limitante.
tenemos 10,000 acá, pero solo podemos ensamblar 6,000. Y ahí tenemos esta temática, ¿no? Complicado en alimentos porque hay muchas cosas que se deterioran rápido, entonces nosotros tenemos que actuar más rápido, ¿no? Si tenemos estos problemas. Si la compañía por segundo turno, 8 horas más, aumenta, dice, aumenta los turnos. ¿Para qué aumentan los turnos normalmente? Para soportar la demanda, para alcanzar la capacidad deseada, lo que el cliente tenemos que entregar. Sí, entonces a veces las máquinas mismo no se alcanzan, estamos soportando un poco más, entonces ahí tenemos más turnos. Dice, incluso anterior la capacidad moldeada de 10,000, entonces ahora van a procesar 12,000 componentes. Entonces ahí ponemos más máquinas a turno. Sí, 150 componentes por hora, 16 horas, 2 turnos, entonces ahí tenemos los 12,000 componentes por semana. ¿Ya? Y ahora viene el cálculo de costos. Miren, materia prima directa, mano de obra directa, electricidad, renta, supervisión, depreciación, costos indirectos de fabricación. Una manera muy fácil y muy comprensible, creo yo, para los costos, para el cálculo de costos. ¿Sí? No sé, ahí se les puede ver justamente los elementos del costo, cómo se trabajan y cómo se mantienen súper bien. Materia prima directa, mano de obra directa, aquí la mano de obra del ensamble y del moldeado, ¿no? Y costos indirectos de fabricación, que son electricidad o energía para hacer el producto, renta, ¿sí? Como rentamos, en este caso, la planta, porque es parte del proceso, por eso es sujeto a transformación. Supervisión, el supervisor de planta, por eso les decía, el supervisor puede ser un costo indirecto de fabricación. ¿Por qué razón? Porque está sujeto a transformación, es parte del proceso, es el que manda, es el que dirige la producción. Depreciación de la maquinaria. ¿Sí? Esos son los componentes que podemos tomar en cuenta en el cálculo de costos. Entonces, miren, ¿se acuerdan que había un dato de ahí 0.10 por pieza por 6,000? Tanto. Este es el cálculo de la parte A, cuando hacíamos todavía 6,000 piezas. Mire. Le suma todo y le divide para 10,000 piezas y tiene el costo unitario. ¿Qué les parece? Si en algún rato se complicaban, yo creo que esto les ayuda bastante a descomplicarse en el tema de costos. Vamos viendo cómo continúa el ejercicio y cómo trabajamos cuando trabajamos 10,000 por semana. Igualmente, materia prima directa, multiplicamos por el número de unidades, ¿sí? También tenemos estas piezas compradas, también es parte del insumo, mano de obra directa, el ensamble y el moldeado, y los costos indirectos de fabricación, electricidad, renta, supervisión y depreciación. Otro costo indirecto de fabricación, en el caso de alimentos, el empaque y el transporte. Ojo, esos son dos costos muy importantes. ¿Sí? Miren cómo trabaja lo que es costos indirectos de fabricación y tenemos $1 por 0.04. Parece que de acuerdo al número de unidades como que abarata un poquito el costo de producción. Podemos ganar más. ¿Sí? Ajá. Veamos, leamos la conclusión, Edgar. ¿Qué me cuentas con la conclusión? Léele. Conclusión. Diseñar un producto que complazca al cliente es todo un arte. Fabricar el producto es una ciencia. Llevar el producto desde el diseño hasta el cliente es administración. Los fabricantes de clase mundial son excelentes para lograr una integración expedita y flexible de estos procesos. Una llave para hacerlo es el trabajo en equipo, no solo de parte de marketing, de productos, producción y distribución, también de parte del proveedor y el cliente. La planeación efectiva es
un proceso requiere comprender con claridad lo que la fábrica puede hacer o no con relación a las estructuras de los procesos. Muchas plantas utilizan una combinación de estructuras identificadas en este capítulo: talleres o centros de trabajo para algunas piezas, operaciones por lotes o de ensamble para otras. Con frecuencia es preciso tomar una decisión respecto al momento en que la demanda parece indicar el cambio de una a otra. Para tomar estas decisiones también es preciso conocer las minucias de cada proceso de producción para poder determinar si éste en verdad se ajusta a las nuevas especificaciones de los productos. En el quehacer diario es necesario poder analizar de forma sistemática la envergadura de la capacidad para cada paso del proceso, como se ha hecho en este capítulo. Por último, está la cuestión de la tecnología. Aun cuando los detalles de los procesos de manufactura constituyen el mundo de la ingeniería, el conocimiento de las tecnologías modernas, sobre todo la manufactura asistida por computadora, ahora se considera una parte esencial de los estudios de administración. En el suplemento B, Tecnología de Operaciones, se explica este tipo de producción, CIM por sus siglas en inglés, y otras tecnologías para las operaciones. Listo, gracias. Entonces, sí se comprendió cómo se trabajó ese producto. Si no, el rato que van a hacer el proceso, uno parecido, estoy encontrando por aquí. Aquí creo que es. Este es. Listo. Van a resolver este. Muy parecido. A ver, dice. Ayúdame con la lectura del ejercicio, Araceli. Se distrajo. ¿Ya me puedes ayudar, Araceli? Sí, disculpen, no le había escuchado. Ayúdame con la lectura del ejercicio, ¿ya? Van a trabajarlo ustedes. Y después vamos a trabajar un parecido de alimentos. O vamos a El que dice explicar el número 5. Ajá, una temática con alimentos. De capacidad instalada igual. Ya. Good Parts Company produce un componente que se utiliza posteriormente en la industria aeroespacial. El componente tiene 3 piezas, A, B y C, que son compradas en el exterior y cuestan respectivamente 40, 35 y 15 centavos por pieza. Las piezas A y B primero son armadas en la línea 1, la cual produce 140 componentes por hora. La pieza C, antes de ser armada finalmente con el producto de la línea de ensamble 1, pasa por una operación de perforación. La compañía tiene un total de 6 perforadoras, pero en la actualidad solo 3 están en condición de operar. Cada máquina perfora la pieza C a un ritmo de 50 piezas por hora. En el ensamble final, el producto de la línea de ensamble 1 se arma con la pieza perforada C. La línea de ensamble final produce a un ritmo de 160 componentes por hora. En la actualidad, los componentes son producidos 8 horas al día y 5 días a la semana. La gerencia piensa que en caso necesario podría aumentar un segundo turno de 8 horas a las líneas de ensamble. El costo de la mano de obra es de 30 centavos por pieza en cada línea de ensamble. El costo de la mano de obra para perforación es de 15 centavos de dólar por pieza. En el caso de la perforación, el costo de la electricidad es de 1 centavo por pieza. Se ha calculado que el costo total de los gastos fijos es de $1,200 por semana. Se ha calculado que el costo de la depreciación de equipamiento es de $30 por semana. Dibuje un diagrama. Ya, ahí. Dibuje el diagrama de flujo del proceso. Muy parecido al anterior, ¿no? 2 triángulos que tenemos aquí.
Ya vamos a trabajar con... Podríamos trabajar con otra línea de... A ver, anotemos todos los procesos y podemos pasarle esto a un... Para trabajar en un vicio, se podría decir. O en un Word podríamos trabajar también. A ver, tenemos que las piezas A, B y C. Tenemos 40 y 35 y 15 centavos por pieza. ¿Sí? Esos van a ser los respectivos. A, B y C, 40, 35. Dice que actualmente la línea actúa 140 componentes por hora. La pieza C se pasa en una línea de perforación donde trabajan 6 perforadoras, las cuales trabajan 50 piezas por hora. Ya. Entonces, cuando decía en el anterior ejercicio por 25, ahora vamos a trabajar 50. ¿Sí? Y en el otro donde trabajábamos 150, vamos a trabajar 140 en una línea. Entonces, la línea de producción final dice 160 por hora. Ya dice, 8 horas, 5 días. Trabajamos el 30 centavos en cada línea de ensamble, 15 centavos en la perforación por dólar. Y dice aquí lo que es electricidad. Estos gastos fijos podríamos ponerle como el supervisor ahí mismo, ¿sí? Para trabajarle igualito a lo anterior. Y lo que es depreciación, $30 por semana. A, el diagrama de flujo. B, trabajamos un turno de 8 horas para operar la línea de ensamble 1. Dice, ya. ¿Y cuántas máquinas? Aquí debería ser 4 de las 6. Listo. Hasta ahí trabajemos. Entonces, abramos una hoja de Word. Ya. Bueno, a veces ahí podemos también tener en esta temática del Word lo que es los diagramas de flujo, solamente yéndonos por aquí. Me gustaría para lo que es, le damos la vuelta y ahí tenemos la recepción. Tag, tag. Entonces tenemos la recepción de las piezas A, B y C. Entonces vamos a trabajar con una temática del círculo como una tarea. Entonces aquí van una tarea acá y otra tarea por la que pasa la pieza C. La receta. Entonces aquí A y B. Aquí les van poniendo lo que es el ensamble de A y B. Viene acá la C. Viene acá la C. Y acá viene el proceso de perforación. ¿Ya? Y vienen acá, vamos a insertar un proceso final, que va en este de acá. Y viene aquí el ensamble final. Ya tenemos el diagrama de flujo completo. Entonces, recetamos las piezas, perforamos, ensamblamos y terminamos. ¿Sí? Entonces, lo que nos dicen por aquí es que trabajamos 140 componentes por hora
140 por 8 y por 5. ¿Cuánto nos da? Rápidamente. 5.600. 5.600. Y trabajamos en la una planta 50 por 4 de las 6 máquinas y esas por 8 y por 5, ¿no? ¿Cuánto tenemos? $8,000. 8.000. Aquí podemos trabajar más de lo que estamos haciendo en el otro, entonces ahí te ocurre la disyuntiva, ¿no? Ahí tenemos un proceso limitante que es el anterior y por eso nos va a tocar de pronto aumentar la capacidad para equilibrar o aumentar el número de, como quien dice, se podría decir de jornadas de trabajo. Y tenemos otro que hacemos 160 por 8 y por 5. ¿Cuántas tenemos? 6.400. 6.400. Pero en realidad, si pasan solamente 5.600, nos tenemos que dar con esa producción. Hasta ahí el análisis en A. Listo. Vamos a trabajar con el tema del siguiente. Dice, suponga que se contrata un turno de 8 horas para operarla y ya estaríamos en ese análisis, ¿no es cierto? Hasta el B. Dice, la gerencia decide contratar un turno de 8 horas para la línea de ensamble. Uno y un segundo turno de 4 horas. O sea, le aumenta 4 horas a la línea de ensamble final. 5 de las 6 perforadoras. Ya. Tenemos ya 2 turnos. En el otro 12. En el uno 16. En el otro vamos a trabajar 12. Y en el otro vamos a trabajar 5 de las 6 máquinas. ¿No es cierto? Ya vamos otra vez al Word. Entonces, si trabajamos 16 aquí, esto es A. Este análisis es B. Y este es C. Entonces, ponemos los mismos temáticas. Solamente cambiamos las horas y el número de máquinas. Aquí, 16. Acá, 5. Y acá, 12. ¿Cuánto me sale? No se te oye, Jonathan. 11.200. 11.200 en la primera, ¿no? Sí. ¿Cuántas en las máquinas? 10.000. ¿Y cuántas al final? 9.600. 9.600. Aquí entramos en que este va a ser nuestro limitante o nuestro proceso efectivo. Porque en cambio no podemos procesar más, ¿no? ¿Sí? Vamos a tener ese asunto. Sigamos con la temática y volvamos al ejercicio punto por punto, ¿no? Dice, la gerencia en el punto C, ya está esa parte, ¿no? 5 de las 6, por favor, ya. Determine el costo de productos en la pregunta B y C. Y tenemos un tema de análisis de punto de equilibrio. Ya. Completito el ejercicio. A ver, los costos. Guardemos esta. Aquí creo que están todos los costos, ¿no?
Copiemos esta parte de aquí. Pasemos esto para hacer los costos. A nuestro Word. Entonces, dice, el costo de la mano de obra a 30 centavos por pieza. Si nosotros en B y C tenemos 5,600 y en el otro tenemos 9,600, entonces con esos vamos a hacer los costos. Entonces 0,30 por 5,600. O sea, podemos procesar más, pero no nos vamos más allá de la capacidad de una máquina porque ese es nuestro limitante. ¿Sí? Entonces 5,600 vamos a trabajar. ¿Cuánto es? 1,680. ¿Cuánto? 1,680. Listo. Esto, mano de obra directa, ¿no? M o D vamos a trabajar esto. Listo. 15 centavos por pieza en la parte de perforaciones, otro proceso que también tenemos que costear. ¿Sí? Por 5,600 igualmente. ¿Cuánto nos da? 840. 840. Hay dos líneas de ensamble, ¿no? Entonces, este se repite, ¿no? ¿Ya? Este también es mano de obra directa. Necesitamos un costo de las piezas. No sé, esa parte creo que estaba más arriba. Esa parte estaba un poco más arriba. Necesitamos un costo de las piezas. Porque estamos solamente, o sea, de la materia prima directa. A ver, esto está acá. 40, 35 y 15. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos otra vez a la de acá y vamos a trabajar. Materia prima directa. Entonces, 0,40, 0.40 por 5,600. ¿Cuánto da? 2,240. Ya. 0.30 también era, ¿no? 40, 30 y 15 era, ¿no? 5,600. Eso ya está, creo que acá arriba, ¿no? Es 1,680, se repite otra vez. Y el 15 se repite el de acá. ¿No es cierto? Todo esto de aquí le vamos a tener como materia prima directa. Materia prima directa. Y vamos a llamarles los CIF. Y así les vamos a, como quien dice, desglosar los costos. Entonces ya tenemos 1,200 por semana. ¿Sí? Supervisor. Tenemos la energía. Un ratito, Yao. Un ratito, Pasemos por acá, mejor para que todo se pueda ver ahí mismo, ¿no es cierto? $30 por semana, todo lo que es depreciación. La depreciación. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí tenemos también parte del CIF. Todo lo que es CIF. $30 por semana la depreciación. ¿Y qué más tenemos por ahí? ¿No hay arriendo en este caso? No le alcanzo a visualizar, me dan ayudando si es que hay arriendo.
Y no vamos otra vez a la fuente y revisamos si es que hay arriendo. Sí, parece que no lo encuentro, al menos yo. ¿Sí? Cuando se toma en cuenta es arriendo de planta, ¿no? Como les decía, otros costos indirectos de fabricación es el empaque, en nuestro caso el transporte, ¿sí? El gas, en nuestro caso, porque se utiliza para la transformación del producto. Normalmente gas, normalmente para las cocinas podría ser. Ya. Entonces no hay arriendo, ¿no? Listo. Ya. Sumen, multipliquen y tienen todo para, y dividan. Dividen todo para 5,600. ¿Cuánto sale el total? 1,680 por 2. 3,360, ¿no es cierto? Más 840, 3,400, 4,200. Ya. Vamos sumando, todito. A ver, tenemos 1,680 por 2 más 840 más 1,680 más 840 más 30 más 1,200. 7,950. Lo mismo les debe haber salido a ustedes, ¿no es cierto? Ya. Entonces, por aquí cogemos y dividimos 7,950 dividido para 5,600. ¿Cuánto nos da? 1,42. 1.42. Listo. Hacemos el mismo ejercicio con las 9,600, ¿no? Entonces, aquí está. Cambiamos de estico por estico. El 5 por 9. 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 A ver, ¿cuánto saldría aquí? $2,880, dice. Acá debería salir la mitad, ¿no es cierto? 0,15 por 9,600. 1,440. Tenemos acá 0,4 por 9,600. 3,840. Acá, ¿cuánto nos sale? A este ya está, 2,880. Este también ya está, 1,440. Ya. ¿Cuánto nos sale al final? Sumen todo, otra vez.
16.590 tengo yo. Subió al valor a 1.72. 1.73 casi. Ya. Ese es el análisis. Ahora, si quieren analizar un poco más y llegar a punto de equilibrio, yo creo que ya con eso estamos bastante suficiente. En otro momento, en otra clase, podemos entrar a punto de equilibrio. No sé si tienen alguna cuestión, alguna pregunta para mejor indagar o entrar en un ejercicio parecido de capacidad con algo de alimentos. ¿Qué les parece? ¿Se puede comprender cómo se calcula costos, cómo se calcula la capacidad operativa? Si hacen el ejercicio conmigo paso a paso, no es tan complejo. Y ya cuando lleguemos también a costos, yo voy a darles un Excel de manejo. Entonces les digo, toda la temática en Excel Visio. Vamos a trabajar bastante. Eso es. Preguntas. Después yo asumo que nada, que todo está comprendido, ¿verdad? 1.73. Ya también te salió a ti lo mismo. No me sale el 1.73. Ah, chuta. Vuélvele a hacer. De pronto yo esté mal. ¿Cuánto te sale a ti? 2.68. Veamos si es que... ¿Y cuánto te salió el completo? 16.590 o menos. O más. Una pregunta. Dime, Miguel Ángel. 030 900 nos sale 2.880. Ahí es por Sí. 2, ¿sí o no? Ahí es por 2. Allá. Ya. Eso más 1.440, que es ahí tenemos todo lo que es mano de obra, ¿no? Y comenzamos todo lo que es ensamble, ¿no? Todo lo que es las piezas, ¿no? O la materia prima directa. Más 3.840, más 2.880, más 1.440. Eso más 30 y más 1.200 del ensamble y del supervisor. Sí, 16.590. Ya les repetí. Sí, eso sale primero. Listo. ¿Qué les parece? Ahora el mismo ejercicio, la misma temática de capacidad instalada, la traspasamos para trabajar en alimentos. Vamos con un ejemplo. Vamos a buscar un ejemplo bastante típico de alimentos, un ejemplo muy sencillo. Muy sencillo, muy sencillo. Base de vino 240. Base de vino 240, 240.
Aquí entramos a una planta de concentrados y de jugos de maracuyá, un proceso de pulpa. Un proceso muy sencillo, muchos ya Carro negro no, posiblemente muchos lo conocen y carro entramos negro para no acá. está. Mire, ya se puede visualizar todo el proceso que maneja esta planta. Sí, ¿no? Bastante interesante. Aquí se trabaja concentrados de pulpa o sea, tenemos pulpa de maracuyá y concentrados. Vamos a distinguir un poco lo que es concentrados, lo que es pulpa, ¿no? Pulpa únicamente la fase de jugo, sí, la fase jugosa, pulposa, sí, que acumula la maracuyá. En cambio, el concentrado, le concentramos esa pulpa. Vamos a pasar por ya les voy a explicar poco a poco el proceso. Listo, veamos. Entra el camioncito. Esto también se puede hacer en el diagrama Visio, ¿no? También hay camioncito. Recepta, viene por aquí, descarga la maracuyá, ¿sí? Pasa por un lavado. Dos tipos de lavado. Por aspersión, por inmersión. Aspersión, aspergemos, pulimos, pelamos, o sea, le quitamos toda la suciedad por presión, ¿ya? Como una ducha, ¿sí? Como cuando le cogemos con una manguera y le ponemos a presión, ¿ya? Inmersión, sumergemos dentro de se podría hacer de una bañera a 50 ppm con cloro. Y lavamos la maracuyá. Pasamos al silo de almacenamiento y se rasquetea con unas cespilladoras. Todo esto es banda transportadora. Todo este proceso se trabaja afuera, ¿sí? De vez en cuando venía la chica de control de calidad, se robaba unas 3 maracuyás y les hacía unos análisis de porte, de textura, de grados Brix, entre otras cosas, ¿sí? Cuando hablo de grados Brix, sólidos disueltos o azúcares, ¿sí? El contenido sólido dentro de un jugo. ¿Ah? ¿Pueden apagarme ese micrófono, por favor? Les pido de favor. Ya. Entonces entramos aquí al rasqueteado con las cepilladoras. Pasamos por un finisher. Esto ya estamos dentro de planta, ¿no? Las descascaramos, ¿sí? Las rebanamos y la cáscara va por acá, la pulpa por acá, ¿sí? Entonces ahí entramos en una especie de gradas donde va, sube y baja. La cáscara se fue para acá y la pulpa acá. Ya. Pulpateador, entramos a un finisher y destrozamos. ¿Sí? Destrozamos las pepitas, sacamos la pulpa, ¿sí? Y este finisher a presión por sus mallas aplasta y saca el jugo. La semilla se filtra por aquí y entra al tanque 1. Se centrifuga y entra al tanque 2. A ver, centrifugar. Es un proceso donde la parte sólida, la parte espesa, se va por un lado, se da muchas vueltas y para acá, y el jugo viene para acá. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos de ese centrífugo, nos vamos para el tanque 2. Pausterizado. Aquí tenemos un juego de que hacemos pulpa o hacemos concentrado. Si vamos a hacer pulpa, pausterizamos y empacamos, nos vamos a la línea de llenado. ¿Sí? De aquí nos vamos para acá. ¿Sí? Si solo hacemos pulpa. Pausterizamos, llenamos y vamos a la línea de empacar. ¿Sí? Este proceso era bastante automatizado, ¿no? Y bastantes controles de calidad. Por aquí venía la chica de control de calidad y testeaba por aquí la pulpa, cuántos grados Brix, cómo andaba trabajando la máquina.
y por acá también testeaba. Y nosotros también, o sea, antes de, si no tiene los grados Brix más o menos entre 15 y 16, que era como pulpa, no pasábamos, le tenemos que seguir pasteurizando un poquito más, concentrando un poquito más. Y entrábamos al llenado y aquí esto para exportar. De maracuyá es bastante apetecida. Se le conoce como passion fruit y es bastante apetecida para exportación. ¿Ya? Y luego viene acá, si es que no hacemos, si es que vamos a hacer concentrado, venimos por acá, al tanque 3. Y venimos al preevaporador, al CT6, enfriador y a los tanques de estandarización y al llenado. El CT6 o el evaporador es, hagamos cuenta como que tenemos una olla a presión gigante con varios discos de presión. Ya les vamos a ver a los discos de presión. Para concentrar ese jugo que tiene 15, 16 grados Brix, pasa a formar 50 grados Brix por la evaporación, por la presión de los 150 y demás grados centígrados que se mete por este vapor. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros son varias horas, ¿sí? Son bastantes horas para que pueda procesar la pulpa y llegar a los 50 grados Brix. Entonces, nosotros pasamos varias horas en el evaporador, le hacemos llegar a los 50, ya se le suele revisar con el brixómetro, ver que está por los 45, entonces ahí llegamos. Cuando llegamos ya estamos por llegar a los 50, vamos al estandarizador, empacamos, enfriamos y empacamos. Listo, y tenemos los tanques de llenado. ¿Sí? ¿Cuánto más o menos se procesaba? Para que vean lo fuerte que es. Cuando teníamos pulpado únicamente, sacábamos cerca de estos 50 tanques de 200 kilos. Y más o menos el proceso era cada 2, 3 horas más o menos. ¿Sí? Pero en cambio, cuando teníamos concentrados procesados, se demoraba bastante más. Sí, bastante más. Entonces, y ahí nos sacábamos 50. Con mucha suerte nos pasábamos de los 8. Entonces, 8, 10, 12, más o menos. Entonces, ahí tenemos la capacidad instalada de esta planta, 12, la máxima, el mejor nivel de operación, 12 en lo que es concentrado, el mejor nivel de operación, 50 en lo que es pulpa. Y normalmente lo que solía hacer es 45, 46 entre bidones de pulpa. Y en lo que es concentrado sacábamos entre 8 a 12. Eso tenemos este ejemplo. Les voy a pasar un poco más de gráficos sobre esa temática. A ver. Sobre el mismo asunto les voy a pasar un poco más de gráficos para que se entienda un poco más del proceso de la pulpa, que por aquí andaba. Bueno, este proceso en esta fábrica era multimillonario, entonces era todo automatizado. Ahí están los tetraalpalaval. Sí. Para sacar el aroma. Bueno, o sea, después querían también sacar aroma, ¿no? Esta fábrica empezó haciendo la temática de producción, no solo de lo que es el concentrado de
de pulpa de maracuyá arrancaron por el tema de lo que es Arazá. Sí, incluso se hizo por Arazá. Que haya cambiado de producción porque fue más apetecido el maracuyá, pero se hizo por Arazá, mire. Este es el Arazá, lo que se buscaba en un inicio. Le caracterizaron a la fruta, ¿ya? Así funcionaban, así llenaban los bidones. Después del estandarizado. Estos son los bidones ya reales de la pulpa. ¿Sí? Tenemos unos índices altos de vitamina C en el Arazá, muy buenos. Aquí le podemos ver. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, Arazá y Passion Fruit, y quedaron más por la Passion Fruit, o sea, por la fruta de la pasión que tenemos en maracuyá. Eso es. ¿Ya? Entonces, aquí por aquí tengo unos imágenes. Exacto. Miren cómo están armando aquí el CT6. ¿Sí? Sí se observa cómo se está armando, cómo se está componiendo. Este es el CT6. Aquí van los discos de producción. Sí. Todos estos tubos, estos son CT6, la cantidad de discos, son 6 discos de presión. Entonces, cada disco ejerce presión y evapora la pulpa. ¿Sí? Este me parece, este es el finisher. Aquí hacemos por prensa todo lo que es el despulpado. Ajá. Venimos, estandarizamos y aquí estamos en el llenado. Mire. ¿Sí? Después de revisar, después de dejar todo listo, pasamos al llenado de los bidones de concentrado y de pulpa de maracuyá. Ajá. Aquí tenemos. Listo. Esto es un llenado automático, donde que trabajábamos en el tema de pulpa. A presión, tratando de que no haya, como quien dice, CO2 o oxígeno, sí, que no, para que nosotros podamos empacar bien. Sí, se empaca duro, se empaca para que podamos sellar totalmente, para que no haya entrada de microorganismos, ¿no? Estos son los paneles de control porque todo, como les decía, era automatizado. Tú pensabas un botón y ya estaba despulpado. Sí, muchos procesos eran automatizados. Pero sí había que hacer bastante control de calidad, eso era lo más importante. Siempre. Entonces, por aquí está pasando la pulpa en una parte del proceso. Aquí le podemos coger para ver si es que tenemos cuántos grados Brix tenemos. Sí. Para poder cuántos grados Brix. Como les decía, en pulpa más o menos estamos entre unos 15, 16 grados Brix. Pero en cambio, cuando manejamos concentrado, que le aumentamos, que le evaporamos, que le calentamos con esta olla de presión gigante, vamos hasta los 50 grados Brix. Sí, esto manejamos. Estos son los 2 tanques. Miren, tanque 1, tanque 2, tanque 3. Miren, tanque 1, tanque 2, tanque 3. Y recuerden que el proceso pasaba por 2 tanques y se iba al pasteurizado. Si se pasaba al tercer tanque, en cambio nos íbamos a concentrar. Ajá, aquí están los 2 tanques. Sí, entonces, tac, tac, tac. Disculpe, ingeniero, no sé si está compartiendo alguna otra imagen o mi imagen está congelada, porque yo tengo un registro de algunas fotos que ha dejado allí. A ver, ya les voy a ver si es que... A ver. Voy a abrir la foto. Y sobre ella voy a seguir porque a veces suele pasar eso, ¿no?
que no se comparte. Que estoy yo viendo, pero solito. Ustedes, si no me dicen, pasamos. Entonces, ahí les decía que este es el máquina del CT6. Aquí se ponen los conos, los evaporadores. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el proceso de pulpa. Miren. Estos son los conos que le concentran, que le hacen más fuerte al concentrado. De 15 pasa hasta 50. Este les decía que es el finisher o lo que es el despulpador. Sí, aquí es donde se pone la malla, se prensa y sale la pulpa. ¿Ya? Entonces este les decía que se estandariza y aquí es donde llega a llenar. De llenado es automático. ¿Sí? Pulpa y concentrado en maracuyá. Les decía que el empacado lo hacemos tratando de atornillar, de empacar duro, que no quede CO2, que no quede oxígeno, que no, porque ahí nos entra microorganismo. O sea que los paneles, todos los paneles eran en sentido como es automatizados y teníamos bastante medido el control de la calidad, sobre todo en lo que es tema de grados Brix, porque teníamos que llegar a alcanzar 15, 16 para exportación y más o menos entre 45 y 50 en lo que es concentrado. Mejor de los casos 50. Aquí tenemos, como pueden ver, la pulpa baja por aquí y aquí se puede medir la calidad porque todavía está aquí procesándose, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí es lo que habría un poco, justamente lo que está haciendo ahorita es medir la calidad, porque esto debe estar cerrado, sellado, porque del proceso viene acá que tenemos 3 tanques. Eso les decía, 2 tanques en lo que es pulpa y el tercer tanque viene lo que es para concentrado. Entonces aquí tenemos la línea 1 de pulpa y la línea 2 en concentrado. Entonces, volviendo al diagrama, donde teníamos todo el diagrama de lo que es el proceso. Ahí se puede ver gráficamente cómo estaban el tanque 1, el tanque 2 y para acá el tanque 3. Sí, entonces, entre el tanque 1 y el tanque 2 y pausterizado, pulpa. Llega al tanque 3 y pasamos para el evaporador y tenemos el concentrado. Creo que ahí se puede entender un poco más del proceso y la capacidad instalada que se trabajaba en esta planta, que les decía que era más o menos entre 45 a 50 bidones. Lo que es pulpa procesábamos rápidamente entre unas 2 o 3 horas. Cuando teníamos concentrados y nos demorábamos un poco más, casi el doble. Casi el doble. Y trabajábamos apenas 8 a 12 bidones. ¿Sí? Ese es, chicos. ¿Qué les parece esta temática de la capacidad instalada y de procesos? Parece que trabajamos bastante arduo en la temática esta de procesos y capacidad instalada. Hicimos un análisis global a nivel industrial y a nivel de la industria de alimentos. Si no tienen alguna pregunta, alguna cuestión, me parece que ha sido una clase bastante productiva. Ángela, me parece que está levantando la mano, dime.
¿Tienes alguna pregunta, mija? Cuéntame. Con confianza. ¿Los demás? ¿Entendido? Sí, ingeniero. ¿Ya qué les parece? ¿Interesante? Sí, interesante. Otros procesos de aprender para ejecutar. Listo. Bueno, chicos, yo creo que también me embalé bastante, les di bastantes cosas y creo que por una clase, como quien dice, de adelanto, ya es bastante, ¿no? Sí, porque estamos adelantando un poco. Voy a matricularles ya a todos en el área de en el aula de investigación y este video queda ahí. Sí. Listo, chicos. Gracias, ingeniero. Pase bien.